más de visión general, más de retos, de hacia dónde estamos yendo como universidades. Sí, ¿os ponéis? Sí, ¿estás bien aquí? Bueno, pues la verdad es que no está muy preparada la mesa redonda, en el sentido de decir, vamos a hacer una reflexión genérica. Hemos visto a lo largo de estos 2 días cómo han habido una serie de casos prácticos, ¿no?, donde cada una de las universidades han mostrado en el proceso de transformación en el que están, y fruto de ello, pues cada uno han abordado, en este caso, proyectos de plataforma de una forma o de otra, pero hemos visto que encajados en un objetivo final y en una visión final, y cada uno ha explicado su proceso en estos proyectos, ¿no? El objetivo de esta mesa redonda, a la que nos acompaña Rocío Muñoz, vicerrectora de Transformación Digital, Germán Rojas, director de consultoría y servicios de OPDLMS, y Marga Bonmatí, vicegerente de la Universidad de Barcelona, es hablar más de visión estratégica y de futuro de las universidades. Entonces, yo la primera pregunta que me gustaría que reflexionáramos es, como universidades y pensando en grande, ¿no?, ¿cuál es el reto más estratégico, o dónde pues estáis poniendo el foco en cuanto al, por ejemplo, pues ideas, en la calidad, como universidades públicas, porque sois universidades públicas, si estuvieran privadas sería diferente, en buscar quizás una mayor calidad en la captación de los alumnos para disminuir los ratios de abandono, podría ser una idea, en diseñar nuevos programas de innovación para atraer a este colectivo, en internacionalización, en trabajar la percepción de marca, un poco a nivel estratégico, en cuál es vuestros focos principales como universidades, ¿no? Eso nos dará pie luego a ir tirando del hilo. ¿Empiezas tú, Rocío? Okay, ahora, en la presentación en la que he intervenido yo, hablo un poco de la transformación digital, y sí que es una de las prioridades dentro de los ejes estratégicos de la universidad, que está a punto de presentar el rector en el próximo claustro de junio desde el año 2023 al 2026, pero sí que es muy importante puntos que has señalado tú, por ejemplo, disminuir la ratio de abandono, porque nosotros, por la idiosincrasia propia de nuestra universidad, tenemos un ratio de abandono muy alto, más alto que una universidad presencial, porque efectivamente nuestro alumno es un alumno mayor con carga familiar, carga profesional, y que, bueno, pues lo hace muchas veces aunque es la mejor motivación, lo hacen por amor al arte, no lo hacen obligados, ¿no? Pero bueno, muchas veces derivado de sus circunstancias personales abandonan, o a lo mejor abandonan y luego regresan a los 2 años. O sea, no sé, la verdad es que es muy peculiar, ¿no? Habría que hacer un estudio muy interesante, y por eso, entonces, sí que queremos reducir esa tasa de abandono, es una de las preocupaciones del rector, y entre sus estrategias está, pues, ampliar la oferta educativa, por un lado, por el hecho de, bueno, captar más estudiantes, pero por otro lado sí que aplicar toda la tecnología posible, que está ahora mismo, vamos, está clarísimo que inteligencia artificial, para detectar y diseñar modelos que nos ayuden a eso, a mejorar la tasa de éxito y a que el abandono se reduzca. O sea, sobre todo sí que es una de las piezas fundamentales de este mandato del rector. La verdad es que sí, en esa parte yo creo que no le preocupa. La internacionalización es otro de sus puntos, lo que pasa es que no es un punto especialmente en la que yo esté especializada, pero sí que cuando yo he hablado de 23 centros, pues de 23 centros en el exterior, es verdad que no son centros asociados como están conformados con su estructura jurídica y formal en territorio nacional. Sí que en el exterior a lo mejor son puntos compartidos con consejerías de educación, con embajadas, bueno, con centros que nos ceden, con institutos Cervantes, y a lo mejor son puntos de examen más que otra cosa, pero sí que hay un intento de internacionalización, sobre todo en Latinoamérica.
Gracias. Muy bien, gracias, Rocío. Disminuir el ratio de abandono, internacionalización. Permíteme, Germán, voy a pasar a Marga. ¿Vale? Marga, un poco la misma pregunta, vamos a ir a hacer la reflexión. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho estos días de transformación digital y yo como tecnóloga estoy encantada de que la transformación digital recaiga en las organizaciones en el ámbito tecnológico, pero lo importante es la transformación, ¿no? Y estamos hablando de transformar la organización, ¿no?, entera. Es cierto que la tecnología está marcando tanto todo, nuestra sociedad, nuestro entorno, ¿no? Nuestras casas, nuestras formas de ocio, de comercio y, por supuesto, el modelo educativo y cómo se dan las clases, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros como universidad estamos, bueno, aquí en Cataluña había una serie para niños hace unos años que había un señor que decía els petits canvis son poderosos, ¿no? Los pequeños cambios son poderosos, el capitán Siam. Y yo creo que ahora una de nuestras prioridades es precisamente estos pequeños cambios, ¿no?, como son los que comentó ayer el vicerrector, que es mejorar las competencias de estas palancas de cambio que al final son las personas que están en la organización, mejorar esas competencias digitales, trabajar, quieras o no, nuestro relevo generacional, porque es verdad que tenemos una plantilla envejecida y con mucho talento y no puede ser que se evapore cuando desaparezcan, hemos de retenerlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que es cierto que en las aulas, pues la pandemia además ha marcado un punto de inflexión importante, pues en las aulas las cosas han de ser diferentes. Ayer varios de vosotros hicisteis presentación y cata y demás, pero se comentó esto, ¿no? O sea, en las clases ahora ha de pasar algo, porque si no, pues los alumnos no van o consumirán conocimiento por otras líneas, ¿no? Por tanto, hemos de cambiar la forma de docencia. Y sí que es cierto que, sobre todo hoy se ha hablado también, y ayer, de predecir, de modelos predictivos, de la personalización de la docencia, pero ¿qué pasa si somos capaces de prever que este colectivo o que este alumno va a abandonar, pero la fórmula de retenerlo es más tutorías, más acompañamiento? Pero la verdad es que nuestra realidad es que no tenemos capacidad, o sea, no somos capaces, ¿no? Y por desgracia, yo creo que ojalá pudiéramos invertir, antes que hablabas tú de, vale, a lo mejor este árbol lo puedo serrar todavía con la sierra tal y como la tengo, pero hemos de parar, afilar y seguir cortando, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante primero prepararnos para todo este camino que hemos de hacer y lo tenemos un poco difícil. Hay varios factores, pero bueno, se conseguirá. Gracias, Marga. Bueno, un poco, Germán, desde tu visión, dos universidades públicas, evidentemente el mercado latinoamericano es diferente, pero podrías añadir algo desde vuestra visión, no tecnológica, ¿no?, sino de mucha relación con universidades, si el contexto es similar que el que han descrito Rocío y Marga, y si los retos o los objetivos son similares. Claro que sí. Lo que nosotros hemos notado es, digamos que la globalización y la parte virtual genera que la competencia de las universidades se está moviendo de un punto local, obviamente, a un punto global. Entonces, es clave el tema de internacionalización. Muchas veces los temas de retención están en la gente, si es por necesidad, por ejemplo, puede hacer un curso más corto y poder recibir, está pensando en yo quiero trabajar rápido. Esos desafíos los vemos como común en el mundo, pero también vemos oportunidades en las instituciones. Todo lo que tiene que ver con diversificar y buscar experimentación en las instituciones, por ejemplo, para abrir, no sé, iniciativas MOOCs que puedan ser globales o llegar a otros países o a otros segmentos, también son oportunidades. Entonces, muchas veces por la adversidad natural al cambio, queremos como que vemos el problema y es como un de retención, nos enfocamos en la retención, pero muchas veces el tema encima de eso está relacionado a esa globalización y hay que buscar es como hacer ambas, por supuesto, no queremos perder los que tenemos, pero diversificar se vuelve clave para las instituciones. Entonces, bueno, Rocío y Marga, con diferente orden, sois dos universidades públicas, ¿no? Que tenéis retos similares,
y os encontráis en espacios como este, en la CRUE-TIC o en la CRUE, ¿no? ¿Tiene sentido que al margen de compartir las reflexiones para algunos de los retos comunes, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Vosotros todo el tema de tutorías y todo, porque lleváis mucho tiempo, pues si eso puede tener sentido o no para una universidad como la de Barcelona, para algunos programas concretos, ¿no? He puesto un ejemplo como podía ponerte en otros. ¿Estáis en este nivel de colaboración más allá de la reflexión? ¿Tiene sentido que pueda haberlo por ser universidades públicas? ¿Estoy diciendo algo que no tiene sentido? No lo sé, pero es una cosa que a mí me interesa saber. Bueno, yo creo que sí tiene mucho sentido lo que has preguntado y que efectivamente sí existe el ánimo de colaboración. Es verdad que muchas veces nos quedamos en la reflexión, pero creo que estas iniciativas, estas jornadas, estos encuentros presenciales ayudan muchísimo a este tipo de colaboraciones. Entonces, sí que no hay competición. Además, por ejemplo, los fondos Unidigital, que ayer señaló Xavier, ¿verdad? Que, bueno, por un lado un arma de doble filo porque vamos contra reloj y bueno, lo estamos pasando un poco mal todas las universidades, pero han fomentado esos proyectos colaborativos, ¿no? En los que es verdad que tuvimos que desarrollarlos muy rápido y a lo mejor luego con un poquito de más tiempo los podíamos haber hecho, yo creo, yo por la experiencia que tengo, ¿no? En los que estamos nosotros. Pero creo que van a salir unos... Además, ese es el espíritu, ¿no? De que se haga entre varias universidades, no tienen por qué ser todas las universidades, pero que luego se pueda compartir con el resto. Entonces, yo creo que esa filosofía se lleva también en la CRUE Digitalización, que ahora se llama así, aunque a mí me sigue gustando más CRUE. Sí. Pero sí, ese espíritu, además, ya de hecho, yo creo que de aquí nos llevamos varias cosas. El ver que tenemos un plan de transformación muy similar, también, no sé, a mí, por ejemplo, me acerca más a, por ejemplo, este tipo de, estos días que estamos aquí, a si yo tengo a lo mejor alguna duda, pueda contactar con Xavi. Sé que voy a tener respuesta inmediata. Entonces, sí, por supuesto que sí. Marga. Sí. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Rocío y yo si hay competencia entre las universidades, yo creo que no la respiramos desde dentro. Quizá en el nivel de investigación pues sí que debe haber más competitividad por proyectos así más innovadores o de investigación, pero yo creo que sí que hay, sobre todo, mucho hábito de compartir y de tener, lo que comentaba Rocío, ¿no? De tener contactos y referencias, uy, estos han hecho este proyecto y tal, pero ciertamente Unidigital ha sido un impulsor ahora sí, no solamente compartir conocimiento, ahora proyectos conjuntos. Y yo confío también en que haya un antes y un después. Yo creo que realmente que por economía de escala deberíamos seguir apostando por esta línea, construir cosas conjuntamente y los recursos que tenemos en la universidad dedicarlos a cosas que aporten más valor, ¿no? Esto sería lo ideal. Por otro lado, creo también, y un poco para poner la criticidad, que es cierto que hasta ahora la competencia no existía pues porque la Universidad Politécnica se lleva pues, los estudiantes más tecnológicos. La de Vic se lleva más los que viven en el centro de Cataluña. O sea, el tema de la territorialidad también marcaba una diferencia. Pero es cierto que ahora, entre que hay más modelos de grados, másters y demás híbridos, o que hablamos del modelo de formación continuada o lo que sea de trabajar de microcredenciales y demás, habrá cada vez más formación a distancia y más formación híbrida. Y aquí sí que es que las marcas, o sea, hemos de trabajar desde las universidades también para ganar terreno en esta línea, ¿eh? Eso creo que sí que deberá ser así. Germán, ahora, pues era mi siguiente reflexión. O sea, no, está muy bien, Marga, porque de hecho era la continuidad de la reflexión que quería hacer. Está cambiando todo, entonces creemos que quizás sí que habrá un espacio en el que quizás sí que podáis empezar a competir. La pregunta también es, ¿y cómo veis la irrupción cada vez más en España de universidades? Cada vez más se están abriendo cada vez más universidades privadas, ¿no? Y todos los indicadores están diciendo que entre comillas, gracias a las universidades privadas, como está creciendo el número de alumnos que quieren acceder a la universidad,
pues ese crecimiento de universidades privadas está absorbiendo en parte pues, o mucho ese crecimiento. ¿Cómo veis vosotros haciendo una reflexión a medio largo término de esta irrupción de universidades privadas? Pues ahí, fíjate, no sé muy bien qué responderte, pero de primeras no es un miedo que tiene la UNED, porque efectivamente está bien que existan más universidades. Estas privadas son la mayoría online, y algunas 100% online, otras siguen otro tipo de modalidad educativa, pero bueno, entonces puede valer para que acelere ese proceso ese esfuerzo por dar calidad, porque a lo mejor es lo que puede diferenciar en la marca, como decía Marga, ¿no? Que uno tenga un nombre, tenga una marca y se pueda decantar por una universidad a otra en función de esa marca, porque a lo mejor lo que puede valer es como potenciador. No lo vamos a entender nunca como algo negativo, nunca viene bien eso. Así que sí, bienvenidas sean todas. O sea, este concepto es la marca, es importante. Sí, vale, muy bien. aquí sí. Sí, es la marca, pero sí que es verdad, y no quiero ser una reivindicación, que por desgracia la universidad pública muy bien tratada no está, ¿vale? O sea, muchos recursos, bueno, no tiene como la privada, ¿no? Y además está enmarcada en un entorno en el que se le aprieta mucho, digamos, administrativamente, ¿no? De rendimiento de cuentas, de presentar, o sea, la burocracia es mucho mayor y la agilidad es mucho menor, ¿no? Y por tanto el contexto digamos que nos limite en esa competición, si es que ha de haber competición. Yo como Rocío creo que de momento quizá no es muy significativa, pero como decía antes, quizá apostando por nuevos modelos pues nos encontraremos en otras condiciones. Marca y reivindicación presupuestaria clara. Aquí no, ojalá hubiera alguien que pudiera decir, pero ni la última ley universitaria no, son ayuda dos mucho, ideas. pero... Germán, tú que estás que estáis, por supuesto sois globales, pero que estáis en una zona, en un área en la que existe mucha más privatización muchas más universidades privadas que quizás en España. ¿Cuál es tu visión de esto, ¿no? ¿Cómo es este contraste? Sí, digamos que bueno, quiero mencionar una cosa quiero traer a colación algo que hablabas sobre colaboración. Nosotros hemos visto que a nivel global es una tendencia linda y yo creo que es porque los que estamos en universidades por decisión, no por nada más por pasión a esto o en este sector. Y eso es interesante. La mayoría de países, no en todos, hay excepciones, las universidades ven más valor en colaborar que en no hacerlo y percibirse como competencia. Lo otro que percibo es que la forma en cómo se quieren identificar suele ser difícil. Es un desafío decir cuáles son esas virtudes que me hacen única como institución. No es fácil resolverlo. Las universidades que llevan más tiempo logran tener más claridad que las nuevas. Las nuevas, como decías tú, tienen agilidad. Y entonces, no sé, pueden competir por precio en cuanto a las privadas. Pueden competir en que sus programas son cortos y están alineados a competencia. O sea, tienen muchas formas en cómo pueden hacerlo, pero a la final lo que yo veo en general es tener claras esas competencias, esas capacidades de qué hace la institución diferente, nos ayuda como a eso. Y lo otro es identificar habilitadores. Por ejemplo, si yo soy una institución que tiene un equipo de TI que está súper enfocado en mantener un LMS on-premise, de pronto estoy invirtiendo mucho foco de atención en algo que ya está resuelto. Entonces, poder identificar qué cosas ya están resueltas, qué cosas puedo simplemente dejar con alguien más que me pueda facilitar mi vida y enfocarme en lo que yo aporto, en lo que yo sé, o en lo que es la capacidad capacidad de la institución, resulta valioso. Sí, eso es lo que en las empresas decimos, encontrar tu propuesta de valor única y diferenciada para que el mercado me perciba de una forma única y diferenciada, ¿no? Entonces, este proceso de reflexión es más de marketing en el que nosotros también estamos viendo, en el que por eso ese motivo, pues cada vez más universidades públicas y privadas están invirtiendo en tecnología que les ayude a entender mucho mejor
cuál es el alumno que tienen delante, por qué ese alumno que tienen delante me ha escogido a mí y no a otro, y cuál es el recorrido que yo puedo hacer con él para que él siga enganchado a mi universidad, ¿no? Entonces, ahora por eso he hecho esta introducción, porque ahora vamos a pasar a la relación que tiene todos estos objetivos estratégicos que habéis comentado de fortalecer la marca, internacionalización, disminuir el ratio de abandono, incluso la gestión presupuestaria con la tecnología, ¿no? Eso es un poco ahora hacia dónde va a ir el debate. Y antes de ir a él, es una anécdota, ¿no?, que en el tema de la marca y en Barcelona hubo un presidente del Fútbol Club Barcelona que en cierto momento, cuando el Barcelona ganó un título en el Palau de la Generalitat, salió y dijo, lo dijo en catalán, lo voy a decir en castellano, estoy muy contento de que esta ciudad lleve el nombre de nuestro club, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que es cierto que la Barcelona, ¿no?, tiene una marca que por lo que sea trasciende, ¿no? Entonces, es una anécdota, pero que también eso forma parte inteligente de la propuesta de valor, aprovecharlo todos los activos pues que la UNED tendrá y que la Universidad de Barcelona puede tener gracias a la marca, gracias a la ciudad. Dicho esto, en estos objetivos que habéis descrito, ¿cuál creéis que es el papel que va a tener, o que a futuro que va a tener las tecnologías de la información? Y si lo podéis decir también, el perfil de las empresas con las cuales vosotros vais a seguir confiando, y empresas podemos hacer una distinción entre fabricantes de software como es OpenLMS o empresas de un perfil más integrador y de servicios como es Seidor, ¿no? ¿Qué podéis decir de ello? Perdón. Estaba diciendo que las TI sí que están haciendo yo creo que sí que juegan un papel fundamental en esta transformación, que no es solo transformación digital, como decía Marga, es transformación de la propia organización, porque aunque hemos hablado de estos retos, hay uno muy común que también tenemos la UB y la UNED, que es la administración digital, que bueno, ¿no?, es quitar ese papeleo que tenemos incesante y creciente y que hacerla más moderna, más ágil, como decía, ¿no?, más flexible, y que eliminar redundancias y usar tecnologías, por ejemplo, para ese tipo de cuestiones, ¿no? Utilizar robotización software, etcétera, lo que sea, las tecnologías emergentes sin miedos para poder reducirlas. Entonces, yo creo que sí que juega un papel fundamental, pero sin volvernos locos tampoco. O sea, que no sea la prioridad aplicar una tecnología porque sí, o porque está de moda, o porque es disruptiva, ¿no? Sino, yo creo que con sentido común, que es lo importante. Por ahí alguien ha dicho la sensatez, y efectivamente yo creo que es lo que no se nos debe ir nunca de la cabeza, el sentido común y la sensatez, de decir, bueno, yo tengo un problema, ¿cómo lo puedo resolver? Y entonces esta tecnología voy a probar si me la puede resolver. Entonces, ¿cómo vemos desde el punto de vista de los proveedores y de las empresas de servicio? Pues desde luego yo con mucha satisfacción, pero claro, también debemos tener, como también ha dicho Marga, recursos económicos para poder contar con ello. Ahora mismo tenemos una época muy positiva, muy buena en ese sentido, porque nos ha venido este paraguas de los fondos europeos, pero efectivamente, porque nosotros sigo diciendo la broma del equipo de Raúl es Raúl y Raúl, pero el equipo del equipo web es muy parecido, ¿no? Son unos pocos más, pero el equipo de bases de datos es también parecido. Entonces necesitamos esa capa de ayuda que efectivamente vienen, que yo los entiendo así, ¿no? Vienen a ayudarnos y a comprender nuestros problemas y a hacerlo y a ayudarnos a dar ese salto, a lo mejor de calidad en cualquier tipo de servicio que estemos dando. Y siempre centrado, es verdad que antes siempre centrado sobre todo en mejorar el servicio al estudiante, tanto académico como de gestión, ¿no? Que es lo más importante. Gracias, Rocío. Marga. Yo totalmente de acuerdo también con Rocío y efectivamente el papel de las TIC en todo esto es crucial, por supuesto, pero tanto como el de las personas y el de económico. Y personas
es organización, incluso gobernanza, que primero también necesitamos saber hacia dónde vamos, ¿no? Esa dirección que comentábamos el otro día, Xavier puso el ejemplo del transatlántico, ¿no? Y digo que es crucial porque es que no se puede hacer ningún cambio hoy en día sin el factor tecnológico, pero efectivamente sabiendo para qué. Y luego a mí me ha gustado mucho esta mañana en la presentación de Rocío que a veces, y lo ligo con lo de los proveedores partners, a mí me gusta que seáis partners, y es que no es solamente voy a incorporar esa tecnología, sino que ha de ir acompañado de esa formación, de esa comunicación interna, ¿vale? Eso hacerlo global no solamente es un proyecto de TI, no es un proyecto de la casa o de un área de negocio, es de todos. Y luego, importantísimo, ese acompañamiento que vosotros habéis hecho también, ¿no? Lo que pasa que a mí me gusta mucho esa gráfica que se veía al principio, un montón de incidencias y que luego se normalizaba, porque quieras o no, todos los momentos de transición o de cambio requieren una inversión. Luego, evidentemente, la cosa se normaliza y volvemos ya hemos sustituido lo otro, ¿no? Porque hay veces que hay paralelismo entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que has de aprender. Entonces, combinar eso es verdad que requiere recursos económicos y de personas, ¿no? Pero bueno, supongo que sobre todo las universidades públicas lo que nos dicen cuando se piden personas es lo que quieras menos gente, no me pidas más gente, ¿no? Por tanto, pues sí, hay que contar también con ese partner, no solamente por la tecnología que puede aportar, sino por su conocimiento y también para impulsar esas transiciones, ¿no? Y vuelvo a decir que lo del soporte y acompañamiento una vez se ha arrancado algo me parece básico. Estoy segura que hay organizaciones, por eso que la gráfica a lo mejor no sale tan con punta al principio, pero a lo mejor porque está tan colapsado el CAO que ya ni entran, ¿no? Entonces ya no se pueden ni contabilizar, pero no, dimensionarlo para esa fase yo creo que es importantísimo. Y tú, Germán, en línea con eso, porque han aludido a un tema muy claro y es obvio, ¿no? Que es el presupuesto o la capacidad de gasto que una universidad pública pues tiene en sus presupuestos para dedicar a externalizar parte de sus tareas, ¿no? Desde tu visión, ¿no? Como empresa que estáis con muchas empresas, con muchas universidades públicas, estás viendo que poco a poco ese nivel de gasto se está consolidando en universidades públicas dedicado a este uso, en vuestro caso, de plataformas de aprendizaje. ¿Es así? Sí, yo lo veo desde dos aristas que me gustaría mencionar. La primera es el tema de la percepción de partner, es clave. Porque, uno más del equipo. claro, porque cuando tenemos esa transaccionalidad, digamos, de proveedor-cliente, siempre hay un interés demasiado económico, ¿sí? Y claro, no digo que los partners no, pero cuando te están vendiendo algo por querértelo vender y no porque de verdad quieran que seas exitoso, eso ya es un proveedor y eso está desapareciendo. Hoy en día la tendencia es, por ejemplo, con Seidor, con OpenLMS, nosotros lo que ofrecemos, queremos ofrecerlo porque es valioso, porque da valor, no porque tenga un precio y sea así. Y eso es importante, buscar partners por ese estilo. La otra arista que yo veo es, frente a los costos específicamente, en las tecnologías, entre más nuevas son o menos competidores hay, pues por supuesto los costos son más grandes. Y entonces en algún punto lo que era un LMS era muy costoso, ¿sí? Y era un privilegio de pocos. Hoy en día podemos decir que sería muy extraño conocer hoy en día una universidad después de pandemia que no utilice un LMS, por ejemplo. Pero hay tecnologías que son muy costosas y entonces ahí el tema también entra, por ejemplo, para tomar una decisión de deberíamos darle ChatGPT a todos los profesores, no sé, y una versión más y pagar muchísimos servicios a una consultora de IA, no lo sé. Hay que hacer un análisis presupuestal, que es importante y que muchas veces desde la academia lo que hemos visto en las instituciones con las que trabajamos no es tan común que la institución tenga esa visión académica con la relación de costos. Muchas veces nos frustra eso desde la academia, como, pero ¿por qué no me pueden dar más personas? Pero yo sé que Xavier hace lo mejor posible y también en algunos casos sentirá, pero es que mira los costos cómo se elevan en todo. Entonces esa optimización,
Es clave encontrar partners que busquen cómo el valor que hay vale la pena con el costo y tener eso como una cadencia. Eso es lo que percibo, como esas dos aristas de costo. Y yo un poco continuando con la reflexión, en algún momento que me pidieron hacer una presentación sobre modalidad presencial online, llegué a tomar como base la estructura de lo que es una cuenta de resultados, ¿no? de una universidad pública, además. No recuerdo cuál era, ¿no? Entonces, en la estructura de una cuenta de resultados de una universidad pública, el presupuesto, pues hay una serie de partidas donde el más importante es el personal, edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego a partir de ingresos que vienen de las matrículas, de la parte pública, etcétera. Luego esto lo comparé con una universidad online, ¿no? Y cómo la diferencia de partidas eran muy diferentes en algunos aspectos sustanciales entre una universidad pública y una universidad online. Claro, un poco mi reflexión es si poco a poco se va a ir tendiendo, ¿no? a esa hibridación, que es seguro, a esa parte más online también en las instituciones públicas. Claro, yo aquí lo que veo es efectivamente, como decía Marga, o hay un aumento significativo de dedicación presupuestaria, o si no, alguna cosa se tiene que sacrificar, ¿no? Es lógico, ¿no? Es decir, porque si la estrategia de la universidad tiene que ir hacia ahí, y el presupuesto es el que es, y no va a ir incrementando en la medida en que uno pueda absorber esas necesidades estratégicas de cambio, porque requieren inversiones en poner nuevas plataformas, en poner CRMs o en poner, no lo sé, inteligencia artificial, o en cambiar el modelo de aprendizaje. Desde mi humilde opinión, yo creo que aquí va a haber decisiones importantes a tomar. Pero igual estoy diciendo una tontería, pero igual pues estos espacios, ¿no? Que no creo que sea el caso para la Universidad de Barcelona, pero o determinadas partidas de gastos institucionales, no lo sé, pero creo que es un debate interesante. Marga, insisto, he dicho ejemplos que a lo mejor no son, pero hay infinidad de elementos, recuerdo, en esas partidas presupuestarias que al final si uno no tiene más ingreso presupuestario de matrículas de la financiación pública, no sé si vamos a poder abordar como universidades públicas al mismo ritmo que las universidades privadas. Y ahí es un debate interesante que no sé si queréis decir algo, pero a mí es algo que yo veo. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, yo estoy de acuerdo totalmente y además, bueno, lo hemos tratado así de refilón, ¿no? Pero una palanca de cambio evidentemente es la parte económica, pero también lo son las personas, ¿no? Y las personas, la realidad es que el otro día hablábamos de que existen organizaciones agotadas, son organizaciones agotadas porque ya se ha exprimido tanto, ¿no? a la voluntad y a la implicación del propio personal, que bueno, que por mucho que te lo creas, por muy motivado que estés, claro, llega un momento que bueno, que tirar del carro continuamente sin agua, pues es complicado. Entonces, efectivamente, al final has de hacer un poco una balanza y esto, si los recursos siempre son los mismos, pues esto es como vasos incomunicantes. Si te vas para aquí, se deja de ir el líquido por el otro lado, o sea que efectivamente lo que pasa que tú lo planteas como algo, nosotros lo vemos desde dentro del ámbito tecnológico porque son los recursos que manejamos, pero tú has hecho una mirada más de lejos de toda la organización, del bosque entero y sí, igual que también se han de transformar el enfoque de los presupuestos, lo siento que históricamente van muy orientados a inversión, que en el mundo tecnológico es comprar servidores, máquinas y tal, y en cambio no tanto a servicios, cuando en realidad todo en el mundo de la tecnología va tendiendo hacia algo as a service, ¿no? Y por tanto, pues pago por uso y tal. Y eso a veces la propia estructura de los presupuestos de administración pública no ayudan, pero requiere un modelo más amplio, sí, perdón. ¿Queréis añadir? ¿No queréis añadir nada más? No, yo creo que con este primer nivel yo creo que es interesante que dejemos la reflexión también a la audiencia porque creo que hemos acabado en un nivel interesante de profundidad de temas muy relevantes de la universidad pública, en la cual además para los que estamos nos complace trabajar con vosotros y si me hicierais a mí la pregunta, ¿no? De por qué, hacedme la pregunta, ¿por qué vosotros en Seidor estáis en el sector educativo, ¿no? ¿Me la hacéis? Antes de pasar a la audiencia. Bueno, pues
Bueno, lo primero porque es un sector agradecido, ¿no? Porque es un sector que colabora y es un sector que cuando haces las cosas bien el propio sector te recomienda, pero también tiene un arma de doble filo. Cuando no las haces suficientemente bien el propio sector, pues también te... Pero insisto, es un sector muy agradecido, ¿no? Y yo recuerdo desde el día que propuse a Seidor pues el generar esta propuesta de valor a los propietarios, un poco les tuve que convencer el por qué pues teníamos que invertir en educación o invertir en generar una propuesta e ir a un sector en el que no se conocía desde Seidor, o incluso yo les describí un sector, mira, Johan Cruyff, del cual yo soy fan, decía una cosa que era: toda desventaja tiene un ventaja, decía él, ¿no? Hablaba de esta forma, ¿no? Entonces, el sector educativo, cuando yo les describí un poco el panorama, le dije, mira, el sector educativo es lo que dice Johan Cruyff. Tiene muchas desventajas. Es que no es un sector que tiene tanto dinero, y ahora lo estoy mirando desde la óptica de una empresa privada, ¿no? Como el sector farmacéutico, como el sector banca, como el sector retail. Es así. Es un sector más pequeño. Es un sector, si lo miramos, en el sector universitario, escuelas de negocio, pequeño comparado con estos sectores. Es un sector que además los procesos de decisión son complejos. Vosotros, si internamente os cuesta a veces sacar los procesos vuestros, de la compra, los procesos de compra son, desde un punto de vista tanto interno como externo, son complejos. Entonces todos, bueno, dice, ¿y dónde están las ventajas? ¿No? Dice, toda desventaja tiene una ventaja. Y entonces yo le dije, mira, es tan complicado, hay tanto menos dinero que en otros sitios. Los procesos son tan complicados que es que tenemos que ser el mejor, porque los otros no se van a poner. Entonces esto un poco les gustó. Entonces es un reto. Entonces es un poco el decir, creemos que el sector debe exigir también un compromiso mutuo entre las empresas y la colaboración, que este es otro tema. Estamos hablando mucho de cliente-proveedor, pero quizás hay otros aspectos, ¿no? Más de cómo generamos innovación conjunta, ¿no? Más desde un punto de vista de innovación con el área de recerca o de investigación. Si tiene sentido que tengamos políticas más activas para fomentar la empleabilidad de los alumnos, que este es un gran reto, fomentando proactivamente convenios para programas específicos donde podamos nosotros, como empresa tecnológica que tenemos mucha carencia de profesionales, porque ganamos proyectos y no tenemos profesionales. Tiene sentido que veamos la universidad como una extensión de nuestra cadena de valor y la universidad vea también la empresa como una extensión de su cadena de valor, más allá de ser un cliente proveedor. Todos estos son cuestiones que a nosotros, al menos como Seidor, estamos intentando poner en marcha en diferentes frentes, más allá del pues tener la oportunidad de haber hecho proyectos con la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona o con la UNED, ¿no? Dicho esto, vamos a dar paso a la audiencia a preguntas. Yo, mientras alguien se decide, y ya que decías cómo es que, ¿no?, una empresa privada busca el nicho también de la educación, yo creo que sobre todo los que están aquí, todos los asistentes se lo creen. O sea, es un privilegio poder formar y participar en la formación de los futuros profesionales, ¿no? Yo creo que, por tanto, la motivación y es una satisfacción. A ver, es verdad que estamos muchas horas trabajando al día, pues por lo menos que veas un retorno, ¿no? Y eso yo creo que tiene un valor importante y que seguro que todos los aquí asistentes lo tienen clarísimo. Montse, ¿sí? Hola, gracias. Yo quería preguntar sobre todo a Rocío y a vosotros como partners. Desde la UB nos interesaría, estaríamos encantadísimos de poder impulsar una gestión de la demanda, porque recibimos más peticiones de las que somos capaces de procesar. Porque si bien Raúl está solo, ¿vale?, nosotros tenemos muchos departamentos que o está solo o muy poco acompañado, ¿vale? Entonces,
la cantidad de proyectos que tenemos en cartera o que se les va ocurriendo a todos nuestros usuarios, vicerrectores, delegados, comunidad universitaria es enorme. Y hay algunos proyectos súper chulos que nos encantaría hacer a nivel técnico, pero creemos que la universidad tiene que pensar en qué proyectos quiere tratar porque son institucionalmente importantes y son un reto para ellos, y a partir de ahí tanto tecnologías como el presupuesto, como todos los departamentos de la UB, remar en esa dirección para poder sacar esos proyectos. Y los demás, ponerlos en cartera y a medida que se vayan haciendo y que se necesiten, pues ir haciéndolos. Esto sería la propuesta que creemos que tendría que funcionar. Entonces, no sé si vosotros como UNED o vosotros como empresas también tenéis estos problemas y cómo los solucionáis. Pues, Montse, me voy a solidarizar contigo porque tenemos problemas similar, porque efectivamente son muchas las iniciativas que nos llegan y no a todas podemos llegar, y efectivamente tenemos ese listado de tareas pendientes que bueno, a mí me gusta poder atender a todos, no decir nunca que no, siempre vamos a intentarlo, pero a lo mejor no es ahora el momento, vais a tener que tener paciencia y esperar un poco. Sí que, como tal, sí que tenemos luego automatizado este sistema, sí que lo tenemos un poco automatizado, aunque yo lo he desordenado un poco, pero porque yo cuelo cosas al final cuando puedo, pero sí que hay una gestión de la demanda que como tal se estudia entre los 5 responsables de área, las áreas que tenemos nosotros dentro del CTU, desarrollo. Quiero nombrarlas a todos porque les tengo mucho aprecio de verdad y trabajan muchísimo, como habéis dicho. Él en la plataforma, web, comunicaciones, bases de datos, desarrollo y soporte. Entonces, la verdad es que las ponemos sobre la mesa, tenemos un proyecto que se llama, usamos Jira, que creo, se lo oí a Xavier, que también lo usáis vosotros, ¿no? Un gestor de proyectos, y los ponemos ahí sobre la mesa y bueno, pues se debate la capacidad que tenemos real de poder abordarlo. Y luego, la verdad es que si es muy crítico, si vienes desde parte del rectorado o de algún vicerrector, pues no le damos mucha duda, pues sabemos que lo tenemos que atender, pero sí que, bueno, es limitado los recursos, está clarísimo, estamos limitados. Y por eso es verdad, perdón, es importante eso que hemos dicho, ¿no? De la esencia de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí, la importancia de esos partners, ¿no? Pero para eso necesitamos esos recursos, si no, no podemos atenderlo. Sí, quisiera mencionar, digamos, la aversión al cambio el desafío del cambio es complejo siempre, y siempre vamos a encontrar esa adversidad. Esa gráfica de tickets que mostrabas tú en la presentación pasa en realidad en muchos cambios y en muchos aspectos. Por un lado está lo económico, tenemos limitantes económicas, por otro lado está el tiempo, ¿cierto? Que son variables importantes. Pero por otro, que es una variable que normalmente omitimos tanto en compañías como en organizaciones, está relacionado al cansancio de cambio, y eso es importante. Entonces, muchas veces, si estamos cambiando, no sé, en el caso de una compañía, adquirimos una empresa y al mismo tiempo cambiamos el sistema de correos y al mismo tiempo agregamos y añadimos X y Y cosas y un nuevo paradigma en cómo vamos a hacer la propuesta de valor y el producto cambia. Si hacemos muchos cambios en simultáneo, la gente no es solo el cansancio y el tiempo, sino también es la fatiga de cambios que debemos estar teniendo en cuenta. Eso es lo... Bueno, Montse, respecto a la... Bueno, Marga, no sé si respecto a la pregunta, nosotros, por ejemplo, para una universidad pública nos encargaron justamente el ayudarles a definir, tiene un departamento de desarrollo muy grande porque ha crecido desarrollando aplicaciones de gestión académica, bueno, como es vuestro caso de hecho, ¿no? Y tiene un departamento de desarrollo muy grande donde están manteniendo la práctica totalidad de sus aplicaciones, excepto el LMS, ¿no? Claro, eso les ha llevado a una situación de personas y también, como la universidad pues tiene una inercia, tiene peticiones,
Entonces, cuando tú estabas hablando, yo ya estoy situado en el tipo de peticiones que tienes. Entonces, nos encargaron a nosotros que les ayudáramos a definir el modelo de gobernanza de todo ello, ¿vale? Más allá de la tecnología, ¿eh? Entonces, lo que hicimos con ellos pues, fue una etapa inicial consultiva, en la cual es muy importante el que aquellas prioridades las marque IT, pero que vengan un poco con directrices de arriba. Es decir, ¿la universidad dónde está poniendo el foco? ¿Está poniendo el foco en optimizar su sistema de gestión académica? Porque eso, si es así, es lo que va a tener prioridad. ¿Está poniendo el foco en la captación de alumnos? ¿Está poniendo el foco en 3 o 4 cosas? Bien, pues esas grandes cuadros de mando son los que te marcan las directrices sobre los cuales las peticiones que te acaban viniendo de las áreas funcionales, pues tú tienes que priorizar. Aquí la gracia, ¿cuál es? Que toda la directriz de prioridades no la marca IT, la han marcado consensuadamente los vicerrectorados porque conjuntamente han consensuado que las prioridades son aquellas y como los presupuestos son limitados, a todo no se llega. Entonces, esa etapa consultiva que es de reflexión, que es de consensuación, que es de poner un cuadro de mando y luego poco a poco sentar un modelo basado en entendiendo también, lo que hicimos es no marcar qué organización pondríamos nosotros, porque al final nosotros pondríamos una organización que no sería sostenible. Entonces entendimos cómo estaban organizados, ¿vale? Entendiendo cómo estaban organizados, les propusimos organizarse diferente para atender mejor a la demanda que había estado previamente priorizada con unos ejes. Y luego vimos qué herramientas tenían. Les propusimos algún cambio de herramientas, entre otras no tenían Jira, pero un poco con el objetivo de trazarles una hoja de ruta. Luego al final se quedó en que les estamos dando un pequeño acompañamiento, pero ellos con esa ayuda al final están gobernando, creemos, un poco mejor esas demandas que están teniendo y que les permiten al menos decir, hemos hecho esto, no hemos llegado a todo, pero es que lo hemos hecho de una forma priorizada porque la universidad tiene las prioridades aquí. No sé si he respondido a la pregunta. Yo quisiera agregar una cosita y es, tanto el tema de gobernanza es crítico como el tema de la gestión de proyectos, pero no a nivel de proyecto en sí, sino de programa, de organización, en donde muchas veces nos pasa que, no sé, el rector escuchó una buena idea de alguien y entonces dijo, necesito esto para mañana. Y bueno, en las organizaciones también pasa. Es importante que ese equipo tenga la responsabilidad de decir, lo podemos hacer a costa de esto otro, porque el tiempo no es ilimitado y eso es clave. Aitor. Siguiendo con esta idea y con la idea que también se dijo en el día de ayer, hay 2 velocidades. La velocidad que lleva la universidad, que es una velocidad lenta, pero el equipo de gestión tiene que ir el doble o el triple o cuádruple de velocidad. ¿Por qué lo digo? Los cambios en la universidad son muy lentos y se tienen que ir aplicando, que penetren, etc. Pero el equipo de gestión y los técnicos tenemos que ya tener la respuesta en el momento que llegue la consulta para dar la solución. No podemos ir a la misma velocidad. Por eso muchas veces tenemos la sensación desde el equipo técnico, el equipo de gestión, de que se hacen muchos proyectos que al final dices, ¡buah! Se está trabajando mucho, pero al final no se está implantando nada. No, al contrario, estamos trabajando mucho porque en el momento clave o en la situación ocurra, tengamos la solución en el momento y podamos aplicarla. Decimos, pues como ahora decía Germán, pues me llega la petición, rápidamente ya sé decir pues, que ya la habíamos trabajado y ya la habíamos consultado internamente, puedo decir el costo que va a tener, si se va a implantar en un tiempo X o en tiempo menos. Y eso es una solución que al equipo de rectorado siempre gusta mucho. Pero claro, ¿qué implica? Que el equipo de gestión y los técnicos que colgamos de este equipo de gestión tengamos que ir trabajando a una velocidad superior. Claro, en el personal te encuentras que somos los que somos. Y eso también hace que el equipo a veces se influya y se vea pues, limitado en la función de crear pues, todas estas peticiones que te puedan generar y estar atento al mercado, saber cómo puedes actuar en un futuro. Por eso también es muy importante que internamente exista una formación interna brutal. Brutal. No por el hecho de que yo ya
tengo una formación hecha, me tengo que quedar aquí, sino que en la universidad te obliga a estar formándote continuamente para dar respuesta a los nuevos retos que te van a venir. Y estás en el lugar indicado para seguir formándote. Y creo que es básico que desde las universidades también se tenga en consideración estas dos velocidades que se tienen. Y creo que tanto Universidad de Barcelona, UPF, UNED, y justo ahora mismo a Rocío antes hemos estado hablando con Raúl y que lo está nombrando mucho, sabe de la importancia que tiene este equipo. Por eso es muy importante que dentro de las universidades públicas se fomente y que se vea también el trabajo interno que se está creando. Yo, es que antes cuando pensaba en esta mesa redonda y tal, pues sí que tenía una idea y que tienes toda la razón, y de hecho os devolvería la pregunta de todos los que estáis aquí, que sois perfiles diferentes, hay PAS, hay PDI, hay de empresa. ¿Cuánto tiempo creéis que vosotros o vuestros compañeros de trabajo, ¿no?, dedicáis a la formación? Ya no digo la innovación, que también creo que debería estar en la agenda de todos, a la formación vuestra, no a la que impartís. ¿Un 3%, un 5%, un 10%? Hay gente que pasa el año y no ha hecho nada de formación y esa es una realidad. Y sí que es cierto que creo que en el momento que vivimos, que comentábamos, la formación es importante, pero no porque estemos cambiando el sistema de gestión académica o porque estemos cambiando el SAP. No, la formación es que todo está cambiando. En casa cambiamos. Hemos introducido domótica, hemos introducido robótica, tenemos todos 1000 dispositivos móviles. Pues si hemos invertido en casa, ¿por qué no hemos invertido también en el entorno laboral, ¿no? Y es cierto que yo creo que organizativamente nos lo planteamos, o sea, la formación y la innovación, el espacio para trastear, para equivocarse, para investigar, ha de estar recogido. Pero la realidad es que el día a día lo mata. Gracias, Marga. Bueno, pues ya estamos al límite de tiempo. Si hay alguna pregunta más la atendemos o alguna reflexión. Y si no, pues bueno, como ya es el colofón final antes de la premiación, ¿no, Germán, que vas a llevar tú? Por mi parte, deciros que esperamos sinceramente que estos 2 días, estas 2 jornadas os hayan aportado un poquito más de lo que con lo que veníais vosotros, tanto en la parte presencial como en la online. Yo creo que han sido reflexiones muy interesantes, donde hemos intentado combinar, como hemos dicho, casos prácticos con reflexiones más desde el ámbito tecnológico, que han producido a su vez reflexiones por parte vuestra y dudas, ¿no? Y creo que hemos enriquecido entre todos la reflexión final. Simplemente es esperar eso de estas jornadas, agradecer a OpenLMS que tuvo la iniciativa de proponerlo a la Universidad de Barcelona pues hace más de un año la fecha, y a la Universidad de Barcelona que ha sido un anfitrión genial, perfecto, hemos estado todos muy bien, la organización ha estado fantástica, el escenario es inmejorable y agradeceros de verdad esta acogida que hemos tenido. A la UNED, Rocío, Emilio, Raúl, muchas gracias por haber venido estos 2 días. Aparte de las partes más formales, hemos tenido oportunidad de hablar más informal y habéis tenido la oportunidad también de enriqueceros con otras universidades. Y a todas las personas que habéis estado los 2 días o un día en presencial o en online, de verdad agradeceros vuestra asistencia y esperamos también que os hayáis enriquecido un poco más de lo que veníais estos días. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias a todos. Gracias. Se queda.